Ya, chicos. Buenos días. A ver. Son problemas combinados, ¿ah? Combinados. Tiene de todo. O sea, algunos problemas conocidos para ti y otros no tan conocidos. La primera creo que sí. La primera creo que sí. ¿Qué es así? Tienes grados Celsius, grados X. Menos 50. 0. 100. La gráfica muestra la escala Celsius versus la escala X. La temperatura de ebullición del agua. La temperatura de ebullición del agua. La temperatura de ebullición del agua. Pero ya sabes que esta gráfica se lleva a la de acá. La llevas acá. Grados Celsius, grados X. Y ese punto es esta línea. Ese punto. Ese punto en Celsius es menos 50. Y en grados X es 0. En grados X es 0. Ese punto es 0 en grados X. ¿Ya? Ahora, ese punto es esto de acá. ¿Vale? Puedes poner el de arriba también, ¿no? Pero ahorita te vas a dar cuenta por qué pongo ahí esa línea. Porque esto en Celsius es 0. Y en X es 100. En X es 100. Y la pregunta es, ¿a qué temperatura hierve el agua en grados X? Esa es la pregunta. La temperatura de ebullición del agua en grados X. La temperatura de ebullición del agua en grados X. ¿Cuánto vale esta temperatura? Ah, pero la temperatura de ebullición del agua es 100. La temperatura de ebullición del agua es 100. La temperatura de ebullición del agua es 100. Y entonces tenemos 150, esa 50 como a esa 100. Recuerda que hay restas, ¿ah? Hay restas. 100 menos 50. 0 menos 50. A menos 0. 100 menos 0. 3 por 100. 300. 300. 100 grados Celsius equivalen a 300 grados X. ¿Ya? Entonces, eso es lo que significa. 100 grados Celsius equivalen a 300 grados X. Claro, entonces, casi. Creo que ese ejercicio ya lo has hecho antes. No es nada complicado. Ah, el problema 2. El ejercicio 2 lo has hecho antes. Y recuerdo que no te había quedado muy claro. En serio, recuerdo eso. Que no te había quedado claro. Mira. Grados Celsius, grados X. Menos 100. 0. 50. Ya, no leas más, no leas más, no leas más. No leas más. Vamos a trabajar esta gráfica como la trabajamos arriba.
No leas más el problema. No leas más el ejercicio. Ya, mira. Grados X, grados Celsius. No leas el problema, no leas el problema. Este punto es menos 100 grados X. Aquí está. Menos 100 grados X, pero también es 0 grados Celsius. ¿Ya? Y ese punto es, acá lo voy a poner, en Celsius 50. En grados X 0. Ahora vamos al problema. Recién, ahora sí. Vamos al problema. Recién vamos al problema. Ahora, te olvidas la gráfica y vas a leer el problema como si fuera otro tipo de problema. O sea, vamos a decir que es la primera parte. La segunda parte se trata de lo siguiente. Escuchen. Si un termómetro Celsius registra menos 20 grados Celsius, un termómetro Celsius registra menos 20 grados Celsius. O sea, yo marco una temperatura inicial de menos 20 grados Celsius. ¿Ya? Y hay un incremento de temperatura de 80 grados X. Hay un incremento de temperatura de 80 grados X. La nueva temperatura en grados Celsius, ¿de cuánto es? ¿Cuál es la temperatura final? Ah, pero fácil, pues. Si yo tengo menos 20 grados Celsius y le incremento la temperatura en 80 grados Celsius, ¿a cuánto llega? A 60 grados Celsius. Si yo tengo una temperatura de menos 20 grados Celsius y le elevo la temperatura en 60 grados Celsius, ¿a cuánto llego? Si yo tengo menos 20 grados Celsius y le elevo la temperatura en 100 grados Celsius, ¿a cuánto llego? A 80 grados Celsius. Allá, entonces la temperatura final es la temperatura inicial más lo que se incrementa la temperatura. La temperatura final es la temperatura inicial más lo que se incrementa la temperatura. Espérate. Esa es la temperatura inicial y ese es el cambio de temperatura. Sale 80, sale 60, sale 40. Pero lo puedo hacer, ¿por qué? Porque están en las mismas unidades. Aquí no están en las mismas unidades. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Hallar el cambio de temperatura que está en grados X y pasarlo a grados Celsius. Para eso te ayudas de la gráfica. Entonces tú dices, oye, un cambio de temperatura de 80 grados X. 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 En Celsius, ¿a cuánto equivale? ¿A cuánto equivale? Entonces tú dices, 80 es a menos 100, como el cambio en Celsius es a 50. Ojo, que esto es como si fuera acá 100 y acá 20. O como si fuera 110 y 30.
como si fuera 120 y 40. O sea, ya lo restas y sale 80. Lo restas y sale 100. 50, 52, 80 entre 2, 40. Entonces, la temperatura final es de menos 20 grados Celsius más el cambio de temperatura. 80 grados X equivale a un cambio de temperatura de 40 grados Celsius. Eso es acá. Y la temperatura final entonces sale menos 20 más 40 más 20. O sea, la gráfica, ¿para qué sirvió? La gráfica sirvió para hallar el cambio de 80 grados X en Celsius, ¿a qué cambio equivale? Que es 50. ¿Ya? Y ahora ya vas a otro problema donde te dan la temperatura inicial. Te dan la temperatura inicial, te piden la temperatura final si hay un cambio de temperatura determinado. Pero lo malo es que te lo dan en X y tú lo tienes que pasar así. ¿Okay? El problema... A ver, otro. Ah, mira. 3. Una placa cuadrada de 5 metros de lado y con un coeficiente lineal de 2 por 10 a la menos 5. A ver. Eleva su temperatura en 50. Indique el incremento de su área. Acá en el problema, primero te dan el lado de la placa. El lado de la placa. Hasta ahí yo podría pensar que se trata de incremento de longitud. Porque te dicen el lado de una placa. Te pueden decir la diagonal de una placa. O sea, no porque te digan placa, tiene que ser área, no. Pero sigue leyendo y acá claramente te piden hallar el incremento de su área. El incremento de su área. Entonces, tengo que tener el área inicial. El área inicial es lado al cuadrado. 25 metros cuadrados. Porque te dicen que una placa cuadrada de 5 metros de lado. Si tienes 5 metros de lado, el área es 25 metros cuadrados. Con un coeficiente lineal de 2 por 10 a la menos 5, pero yo no quiero área, entonces tiene que ser 2 alfa. 2 alfa. Que va a ser 4 por 10 a la menos 5. O sea, te dan el lineal. Ahí dice, con un coeficiente lineal, que es el alfa, de 2 por 10 a la menos 5. Pero yo no quiero lineal porque voy a hacer área. Quiero superficial, 2 alfa por 2. Eleva su temperatura en. Ya te dicen eleva su temperatura en. Indica el incremento de su área. Ah, ya. El incremento de su área es el área inicial por 2 alfa y por el cambio de temperatura. 25 metros cuadrados. 4 por 10 a la menos 5. Y el cambio de temperatura que es 50. ¿25 por 4, 100? 1000. O sea, 10 al cubo. 5 por 10 a la menos 2. 5 por 10 a la menos 2. Peso. Igual si ves que me confundo, me corriges luego, ¿no?
Uy, 4. Problema súper importante. 4. La gente está preparada para ese problema. La gente está preparada para ese problema. Pero no se prepara para el ejercicio 4. Así que hay que tener cuidado. Ejercicio 4. Una barra de 2 metros de longitud. 2 metros de longitud. Alfa 8 por 10 a la menos 5. Vamos bien hasta ahí. Se contrae, significa esto. Se contrae. 4 milímetros. ¿Cómo es esto? Claro. Inicialmente, no sé, medía 10 milímetros. Al final mide 6 milímetros. ¿En cuánto se contrajo? En 4 milímetros. Pero cuando tú haces el cambio de longitud, es longitud final menos longitud inicial. Final menos inicial. Y sale menos 4. Por favor, lee bien. Ya, se contrae, le pones menos. Se contrae, le pones menos. Por favor. Ya, no te vayas a olvidar. Por favor, no te olvides. Se contrae. Ya, una barra de 2 metros de longitud, alfa 8 por 10 a la menos 5, se contrae en 4 milímetros. Cuando la temperatura desciende hasta menos 10. Hasta menos 10. La temperatura final es menos 10. Determina la temperatura inicial. Ya, entonces, vas a colocar lo siguiente. Escucha. El cambio de longitud es longitud inicial por alfa y por el cambio de temperatura. Esto es menos 4 milímetros. Esto es en metros, por eso le puse así. Mili. Longitud inicial, 2 metros. Alfa, 8 por 10 a la menos 5. Grados Celsius a la menos 1. Ya. Escucha. El negativo no lo puedes quitar. 4 entre 16, un cuarto. 10 a la menos 5 para allá, 10 a la quinta, con 10 a la menos 3, 10 al cuadrado, 100. Entre 4, 25. Entonces acá, el cambio de temperatura sale menos 25. Menos 25. Fíjate por favor a 4 por 10 a la menos 3. 16 por 10 a la menos 5. 4 entre 16, un cuarto. De 100, menos 25. Pero eso es la temperatura final menos la temperatura inicial. La temperatura final es menos 10. Menos la temperatura inicial, que es menos 25. ¿De dónde la temperatura inicial es 25 menos 10, 15? Él va a pasar para el otro lado. 15 grados Celsius. ¿Ya? 15 grados Celsius. Claro, entonces, enano. Por favor, ese problema es muy importante que lo entiendas, ¿ok? Muy importante. Dicen, se contrae. El cambio de longitud es negativo. Se enfría. Si te dicen se enfría en 20,
se enfría en 20. Esto de acá será menos 20. Menos 20. ¿Ok? Normalmente trabajamos cuando se calienta y cuando se dilata. Pero está esos problemas. Oye, ¿y si viene? Si viene. Ya sigamos. Cinco. Una placa cuadrada de metal, coeficiente de dilatación superficial. Una placa cuadrada de metal. Coeficiente de dilatación superficial. Recuerda que superficial es 2 alfa. 2 alfa es 5 por 10 a la menos 5. A 20 grados Celsius. A 20 grados Celsius tiene una superficie, o sea, este es el área inicial, de 2.500 centímetros cuadrados. Si la temperatura de la placa se incrementa en 200, si la temperatura de la placa se incrementa en 200, la dilatación superficial porcentual. La dilatación superficial porcentual. Espera. La dilatación superficial porcentual. Lo que me están pidiendo es el incremento porcentual de superficie. Incremento porcentual de superficie. Así eran, ¿no? Si quieres de longitud, solamente es alfa. Y si quieres de volumen, es 3 alfa o beta. Ya mira, te dieron la temperatura inicial, pero te dijeron que la temperatura se incrementa en 200. O sea que por las puras se dieron eso. Si me hubieran dicho, se incrementa a 200, chévere, 200 menos 20, 180. La temperatura se incrementa en 180. Pero no, acá de frente se incrementa en. Y te dan el área inicial que tampoco interesa. No te sirve. Reemplazas. No tienes que multiplicarlo por 2 porque ya te dijeron que era superficial. 5 por 10 a la menos 5. Celsius a la menos 1. Y el cambio de temperatura que es 200. Por 100%. Oye, y sale 1%, porque es 1, 2, 3, 4. 10 a la menos 1. 10, 1. 1%. Sale 1%. Casa. 6. Una vasija de vidrio de 1000 centímetros cúbicos de mercurio lleno hasta el borde. Si se incrementa la temperatura en 100 y el recipiente alcanza un volumen de 1009, ¿cuánto de mercurio se derramará? Te dan el alfa del mercurio. ¿Te acuerdas de este problema? Es una fórmula nada más. Es una fórmula. Yo voy a copiar la fórmula. ¿Ya? Volumen que se derrama el volumen final del líquido
menos el volumen final del recipiente. Volumen inicial del líquido más el incremento de volumen del líquido menos el volumen final del recipiente, que es volumen inicial del recipiente, más lo que se incrementa el volumen en el recipiente. ¿Ya? Ahí está. Espérate, voy a ver si lo ves. Sí. Ya, eso era la fórmula. ¿Sí? Ahora, acá hay algo, mira, acá hay algo. Una vasija de vidrio contiene 1000 centímetros cúbicos de mercurio lleno hasta el borde. O sea, ¿cuánto hay de mercurio? 1000. ¿Cuánto es el envase? 1000. Porque está lleno. El volumen inicial del envase es 1000. Pero está lleno de mercurio, 1000. ¿Está bien? Luego te dan, si se incrementa la temperatura en 100. El incremento de temperatura es 100. Y el recipiente alcanza un volumen de 1009. Ah, man, ya. El recipiente no va a darte nada más porque te van a decir que llega al final a ser 1009. Todo eso es 1009. Llega a ser 1009. O sea, ya no te dan el beta del recipiente. No te dan el beta del recipiente. De frente te dicen ya no pierdas tiempo. El volumen final del recipiente es 1009. Solamente ahí el de líquido. ¿Cuál es el volumen final del líquido? ¿Cuánto de mercurio se derrama? Y el alfa del mercurio, o sea, el alfa del líquido, el mercurio, es 6 por 10 a la menos 5. Ten cuidado porque ese es lineal y tú acá vas a colocar el volumétrico. Eso es lo único que tienes que tener cuidado. Entonces, esto es 1000. 1000. Volumen inicial que es 1000 por beta del líquido. El cambio de temperatura. ¿Sí? Y ya pues te das cuenta que sale 2 ceros, 3 ceros, se cancela más, 18. 1018. Menos 1009. ¿Cuánto se derrama? 9. ¿9 qué? 9 centímetros cúbicos. Me ha gustado. Me ha gustado. Volumen que se derrama, el incremento porcentual, cuando se contrae, que es negativo, y esas dos gráficas, ¿no? Perfecto. Le voy a tomar la foto ya. ¿Cómo va? Por fin, dice el otro. ¿Qué ha pasado, amigo? Rudy, repite las 6. Ya, ahorita repito las 6. Problema, no hay problema. ¿Alguna duda más? Fíjense bien. 5, 4, 3. La 2 ves. La 4. A ver.
miren, pensemos en esto. Ejemplo. Ejemplo 1. Temperatura inicial 30 grados Celsius. Se calienta en 50 grados Celsius. Pregunta, ¿cuál es la temperatura final? Habla. ¿Cuál es la temperatura final? ¿80? Bien. La temperatura final es la temperatura inicial más lo que se incrementa. Y acá está fácil, ¿por qué? Porque tú haces 30 más 50. 80. Ejemplo 2. Ejemplo 2. La temperatura inicial es menos 50. Se calienta en 36 grados Fahrenheit. Se calienta en 36 grados Fahrenheit. ¿Cuál es la temperatura final en Celsius? Habla, ¿cuál es la temperatura final en Celsius? ¿Cuál es la temperatura final? Habla. Menos 30. A ver. El cambio en Celsius es a 5, como el cambio en Fahrenheit es a 9. El cambio en Celsius es a 5, como el cambio en Fahrenheit es a 9. 36 entre 9, 4, por 5, 20. 20. Entonces, acá tú dices, la temperatura final es la temperatura inicial más lo que se incrementa de temperatura. La temperatura final es la temperatura inicial más el cambio de temperatura que es de 36 grados Fahrenheit. Pero ese cambio de temperatura en Fahrenheit es ese cambio de temperatura en Celsius. Y te está quedando menos 30. Menos 30. Menos 30. Entonces, acá en el problema, en el problema 2, te dan esta gráfica. Grados Celsius, grados X. Menos 100, 0, 50. Esa gráfica es solo para determinar a cuánto equivale un incremento de temperatura de 80 grados X en Celsius. O sea, esa gráfica la pones acá. Grados X, grados Celsius.
ese punto menos 100, 0, ese punto 50, 0, no. Al revés. Este es 0. Y esto es menos 100. Ahora sí. Menos 100 grados X equivale a 0 grados Celsius. Ahí está. Y 50 grados Celsius equivale a 0 grados X. Ahí está. Entonces la pregunta es, ¿a cuántos grados Celsius equivale 80 grados X? Hay un cambio de temperatura de 80 grados X. ¿A cuánto equivale en Celsius? Eso es lo que te dice. Pero más adelante, más adelante. Entonces pones 80 es a 100, como Celsius es a 50. Y eso sale 40. En otras palabras, el cambio de temperatura de 80 grados X es lo mismo que un cambio de temperatura de 40 grados X. ¿Cómo hace eso? Gracias a la gráfica. Ya. Olvídate de eso. Ahora empieza de nuevo el problema. Te dice, ¿qué es el problema? Te dice, si un termómetro Celsius registra menos 20 grados Celsius, o sea, hay una temperatura que mide el termómetro que es de menos 20 grados Celsius, que no tiene nada que ver con la gráfica, olvídate de la gráfica. Y hay un incremento de temperatura, de 80 grados X. Entonces la pregunta es la nueva temperatura, o sea, la temperatura final. Menos 20 grados Celsius más el incremento de temperatura de 80 grados Celsius. Pero no lo puedo sumar porque son diferentes unidades. La temperatura final es menos 20 grados Celsius más un cambio de temperatura de 40 grados Celsius, porque a eso equivale. Allá, menos 20 más 40, 20. Ahí está. Por eso en la 2 la clave sale B. En la 4, dicen se contrae. Se contrae. ¿Ya? O sea, vamos a poner acá un ejemplo. La longitud inicial es 4 centímetros. La longitud final es 6 centímetros. Si la longitud inicial es 4 y la longitud final es 6, se dilata, crece, se dilata. ¿Entiendes? Allá. Se dilata. El cambio de longitud es longitud final menos longitud inicial. Más 2 centímetros. Se dilata. En cambio, si la longitud inicial es 10 y la longitud final es 2, se achicó, se contrae. El cambio de longitud es longitud final menos longitud inicial. Longitud final
2 menos inicial 10 menos 8. Negativo, se contrae, se contrae. Son palabras nada más. Se dilata, crece, se contrae, se reduce. En el problema 4, plantean lo siguiente. Una barra de 2 metros de longitud, 2 metros. Fíjate las unidades, metros. Entonces el cambio de longitud tiene que ser en metros. Alfa 8 por 10 a la menos 5. 8 por 10 a la menos 5, Celsius a la menos 1. No le hago nada ahí, no le hago nada porque es alfa, longitud. Se contrae en 4 milímetros. Se contrae en 4 milímetros. Milímetros. Mili, 10 a la menos 3. Metros. Cuando la temperatura desciende hasta, esa es la temperatura final, desciende hasta, y te piden la temperatura inicial. Entonces acá, tú dices, el cambio de longitud es longitud inicial por alfa y por el cambio de temperatura. Menos 4 por 10 a la menos 3. 2. 8 por 10 a la menos 5. Cambio de temperatura. Uy, así nomás lo dejo. ¿Ya? A ver, se van los metros. Menos un cuarto de 10 al cuadrado Celsius. Ese es el cambio de temperatura. Entonces el cambio de temperatura es de menos 25 grados. Siguen entre 4. Eso es temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Cuál es la temperatura final? Desciende hasta menos 10. Hasta menos 10. Y lo que me piden es la temperatura inicial. Y la temperatura inicial es 25 menos 10, 15. 25 menos 10, 15. Eso es la E. Y la 6, una vasija de vidrio contiene 1000 centímetros cúbicos de mercurio lleno hasta el borde. Una vasija de vidrio contiene 1000 centímetros cúbicos llenos hasta el borde. Si contiene 1000 centímetros cúbicos de mercurio y se llenó, ¿cuál es la capacidad, el volumen inicial de la vasija? 1000 también. Tanto la vasija como el líquido tienen como volumen inicial a 1000. ¿Ya? Si se incrementa la temperatura en 100, y el recipiente alcanza un volumen de 1009, ese es el volumen final, ¿cuánto de mercurio se derramará? El alfa de mercurio es, 6 por 10 a la menos 100. Lo que todo alumno tiene que saber, si tú no lo sabes, ya fuiste. Bueno, ya lo vas a saber, ¿no? Espero que no te olvides. Ya si te olvides, no mereces ingresar. Volumen que se derrama el volumen final del líquido menos el volumen final del recipiente. El volumen final es volumen inicial más lo que se incrementa volumen inicial del recipiente más lo que se incrementa volumen. Ya mira,
Voy a completarlo todavía, ya para hacer recontra espeso, ya. Esto es volumen inicial del líquido por 3 alfa por el cambio de temperatura. Volumen inicial del recipiente por 3 alfa del recipiente por el cambio de temperatura. ¿Cuánto de mercurio hay? 1000. 3 alfa. 18 por 10 a la menos 5. Cambio de temperatura, 100. Aquí todo esto es 1009, según el problema. Eso sale 1018. Todo esto. Menos 1009. ¿O cuánto sale? Sale 9. 9 centímetros cúbicos. La última vez que lo hago con ustedes, nunca más volveré a hacer esos problemas. ¿Sí? Gente, ¿lo entendieron? Hablen. Alejandra se vacila nomás. Dice la otra, dice, creo, dice, oye, ¿qué tienes? ¿Quieres que me dé un infarto ahorita? Todo es mejor en seminario, dice la otra, maldita sea. No, ya tienes que haberlo entendido. Oye, ¿qué tienes? Me va a dar un ataque ahorita. Para el otro ciclo será. Pucha madre. Dominical, dice el otro. Maldita sea, no. Ya si hago dominical de nuevo, mi flaca me pega. Ya a ver. Ya, oye, ya. Voy a tomarle una foto. Ya no, ya quedó claro ya, Luis. Por favor. No sea. Ya, a ver. Volver. ¡No! Sí, me pegan, amigo. Así estamos. Andy, tú ni hables, ¿ah? Por favor, tú ni hables. Tú ni hables. Ya, a ver. Escuchen. Sigamos. Volveré a ver el video. Supongo que pensándolo viendo. Supongo. A ver. 7. De nuevo,
un enfriamiento. La diagonal se reduce. Es placa y no es área. Es placa y no es área. No porque sea una placa tienes que hacer área. No. No porque sea una placa tienes que hacer área. ¿Okay? 7. Una lámina rectangular cuya diagonal mide 80 ¿ya? A 200 grados Celsius, sufre un enfriamiento. Si se enfría, esto se va a reducir. ¿Ya? Sufre un enfriamiento y su diagonal se reduce a 79,8. 79,8. Se reduce. ¿Ya? Si su coeficiente de dilatación lineal, porque estoy hablando de la longitud de la diagonal, no estoy hablando de la placa, estoy hablando de la diagonal. Si su alfa es de 5 por 10 a la menos 4, 5 por 10 a la menos 4, Celsius a la menos 1, determina el valor de la temperatura final. Nada más. Bueno, entonces digo, el cambio de longitud es longitud inicial por alfa y por el cambio de temperatura. Como la longitud se reduce, eso es negativo. Resta 79,8 menos 80 menos 0,2. Final menos inicial, menos. Longitud inicial, 80. Lo bueno es que está en centímetros. Alfa, 5 por 10 a la menos 4. Y cambio de temperatura. Con mucho cuidado haces eso. A ver. Menos 2 por 10 a la menos 1. Eso es 80 por 5, 400. O sea, es 4 por 10 a la menos 2. 2 entre 1 medio de 10. Sale menos 5. Menos 5. Menos 5 es temperatura final menos la temperatura inicial. Y entonces menos 5 es temperatura final menos la inicial, que es 200. 200 menos 5, 195. 195. Recuerda que si se enfría, aquí mira, de 200 ha pasado a 195, se ha enfriado. Y por eso ha habido un cambio de longitud negativo, que se llama contracción. Dedo entonces. La 7 sale dedo. 8. 8. Una gráfica. Pero tú ya sabes trabajar con la gráfica. Grado sub, grado Celsius. Menos 10. 0. 190. 100. Sí. ¿Ves acá? Mira, acá
grados sub, grados Celsius. Este punto está acá. Es menos 10 grados sub y 0 grados Celsius. Este punto está acá. $100 grados Celsius, 190 grados sub. A ver. El agua se congela a menos 10. ¿Sí, no? Claro. Verdadero. La temperatura, no, acá, 0 grados Celsius. 0 grados Celsius. Es lo mismo que menos 10 grados. Verdadero. ¿Qué más? Las escalas coinciden a la temperatura de 10. Uy. X. Y vemos si X sale 10. X más 10 es a 200. Como X es a 100. X sale 10. Verdadero. Porque acá dice, las escalas coinciden a la temperatura de 10. Y la última ya es variación. La última es variación. La última. Una variación de temperatura de 20 grados Celsius. Una variación de temperatura de 20 grados Celsius. De 20 grados Celsius. ¿Equivale a cuánto en grados sub? Equivaldrá a 10, como dice acá. Pero veamos. El cambio en grados sub es a 200. 190 menos 10, 200. Como 20 es a 100. Uy, no. Veamos. Sale 40. No sale 10. Ese es falso. Entonces la clave va a ser verdadero, verdadero, falso. Peso. 8 besos. 8 besos. 8 besos. 9. 9. 9. Una lámina metálica cuadrada de 1 metro de lado. Una lámina metálica cuadrada de 1 metro de lado. ¡Ojo! Primero me hablan del lado. Voy a ver bien qué es lo que me piden. Se encuentra a una temperatura de 20. La variación de la superficie en metros cuadrados. Allá, variación de superficie. Como dice la variación de superficie, ya caballero tengo que tener el área inicial. Una lámina metálica cuadrada de 1 metro de lado. Su área inicial es lado al cuadrado. Un metro cuadrado. Se encuentra a una temperatura de 20. La variación de superficie cuando alcanza una temperatura de 270. O sea, el cambio de temperatura es de 250.
Lee bien. ¿Qué dice acá? Coeficiente de dilatación superficial. Dice coeficiente de dilatación superficial. Superficial, o sea, es 2 alfa. No lo tienes que multiplicar por 2. Si te dijeran coeficiente de dilatación longitudinal, sería alfa, y como quieras hacer área, lo multiplicas por 2, pero acá te dicen superficial. Los 2 alfa. 4 por 10 a la menos 5. Ya no tienes que multiplicarlo por 2. Ya no hay. Y nada más, nada más. Ya pues, se acabó. El incremento del área es el área inicial por 2 alfa y por el cambio de temperatura. 1 metro cuadrado. 4 por 10 a la menos 5. 250. Cuatro por 25 es 100. Con este 0, 1000. 10 a la menos 2. Sale 10 a la menos 2. O sea, 0,01 metro cuadrado. Así. 9 veces. 9 veces. 9 veces. 10. 10. Longitud. Temperatura. AB. 0. ¿Te acordarás de esto? Dos varillas metálicas son calentadas desde 0, variando su longitud en función de la temperatura, según la gráfica indicada. Con respecto a cualquier temperatura. A cualquier temperatura. ¿Ya? Con respecto a cualquier temperatura. ¿Qué es lo que sucede? Escucha. Eso es la longitud inicial de B y esa es la longitud inicial de A. Lo primero que te tienes que dar cuenta es que la longitud inicial de A es mayor que la longitud inicial de B. Y siempre será mayor, ¿eh? Siempre será mayor. Siempre. La longitud inicial de A siempre va a ser mayor que la de B. Y siempre será mayor. Mira. Por ejemplo acá. Ha pasado una temperatura determinada. Eso es lo que ha crecido A. Y eso es lo que ha crecido B. Claro, porque esa es la longitud inicial de B y esa es la longitud final de B. La longitud inicial de A, la longitud final de B, de A. Esa es la longitud final de A y esta es la longitud final de B. Si te das cuenta, ¿quién tiene mayor longitud? A. ¿Por qué? Porque se han dilatado lo mismo. Oye, ¿por qué se han dilatado lo mismo? ¿Por qué se han dilatado lo mismo? Porque tienen el mismo ángulo. Son paralelos. Cateto, el mismo cateto. Como es el mismo ángulo, el mismo cateto. Tienen la misma dilatación. Tienen la misma dilatación. Ahora, esto es longitud inicial de A por el alfa de A por el cambio de temperatura. Longitud inicial de B por el alfa de B por el cambio de temperatura. ¡Ey! Pero el cambio de temperatura es el mismo. El cambio de temperatura es el mismo. Porque los dos se calientan desde 0. Los dos están acá y se han calentado a lo mismo. Entonces me queda esa relación.
Me queda que la longitud inicial de A por el coeficiente de dilatación lineal de A, la longitud inicial de B por el coeficiente de dilatación de B. Entonces, mira, alfa de A entre el alfa de B, longitud inicial de B, longitud inicial de A. Lo he acomodado nada. Él le pasa a dividir y él le pasa a dividir. Oye, él es menor. Con respecto a él es el menor. Él es menor. Alfa de A es menor. Como la longitud inicial de B es menor que la longitud inicial de A, entonces el alfa de A es menor que el alfa de B. Claro, menor, menor. Mayor, mayor. El alfa de B es mayor que el alfa de A. ¿Qué significa que el coeficiente de B sea mayor que el coeficiente de A? Que no tiene el mismo coeficiente. Son de diferente material. Son de diferente material. Uno es aluminio, el otro es acero. De diferente material. Son de diferente material. Ya está, hay que responder. ¿Tiene la misma longitud? Nada, nunca. La primera es falsa. Experimenta igual dilatación. Eso sí. Eso sí. Experimentan igual dilatación. Nunca tienen igual longitud. Falso. Esa es verdadera. Experimentan igual dilatación. Igual dilatación. Alfa de A es mayor que el alfa de B. Falso. Es menor. Falso, verdadero, falso. Casa. 11. Volvemos a lo mismo. Las gráficas. 11. Tengo esto. Grados Celsius, grados A. Menos 100. 0. 50. La gráfica muestra dos escalas termométricas, grados Celsius y grados A. ¿Ya? El punto de coincidencia de esas escalas, ya. Este punto ahí está. Y este punto, lo voy a poner acá, es 50, me cae 0. La pregunta es el punto de coincidencia. Ya sabes que para que coincidan deben marcar lo mismo. X más 100 es a 100 como X es a 50. X más 100 es a 100. X menos menos 100, 0 menos menos 100, como X es a 50. Y X sale 100. 100. Coincide la temperatura de 100.
Enano. Toma la foto. ¿Cómo van? Hablen. Kevin dice bien, Nicole también, Reiner también. Dharma también, Marcos también. Perfecto, dice Giancarlos. Pero igual ver el video. Oye. William, Lucía. Ya. Ya, sigamos. Rudy, antes que acabe la clase, ¿podrías hacer la gráfica de la 21? Mejor lo hago ahorita, ya, porque si no me voy a olvidar. Mejor lo hago ahorita, si no me voy a olvidar. La 21. Ya. Mira. Mira. En la 21. Lee. Variación de longitud. Variación de temperatura. 0. 50. 0,05. Lo único que tú tienes que decir, es eso. Leo la gráfica. Oye, ¿en cuánto incrementó su temperatura? En 50 grados Celsius. ¿Y en cuánto se incrementó la longitud? En 0,05 metros. Ya, nada más. Nada más. Para eso te sirvió la gráfica, solamente. Tienes que leer la gráfica. Una varilla metálica presenta la gráfica variación de longitud versus variación de temperatura. Si la varilla mide 5 metros, el coeficiente de dilatación lineal de la varilla será de cuánto. Oye, ya está todo ya. Todo.
Entonces, la variación de la longitud es la longitud inicial por el alfa y por el cambio de temperatura. 5 por 10 a la menos 2 metros. 5 metros. Se van metros. Se van 5. Un quinto de 10 a la menos 3. Claro, porque es un quinto. Un 0 para allá, 10 a la menos 3. Celsius también para el otro lado, Celsius a la menos 1. Un quinto es 0,2. O sea, 2 por 10 a la menos 1. Por 10 a la menos 3. 2 por 10 a la menos 4. Dos por 10 a la menos 4. Ya veo. Esa es la 20. La 12. La 12. Un termómetro de escala arbitraria Q varía en 20. Varía en 20 Q cuando hay un incremento de temperatura de 50 grados Celsius. ¿En cuánto variaría la temperatura? Oye, mira, esto no es física. Esto no es física. Si ese problema le das a Rommel, 10 segundos, menos 5 segundos. Porque este problema no es de física. Un termómetro de escala arbitraria varía en 20 cuando hay un aumento de 50. Un termómetro de escala arbitraria Q varía en 20 cuando hay un aumento de 50. ¿En cuánto variará la temperatura cuando ésta descienda en 15? Cuando desciende en 15. Primero, nuestro amigo Rommel lo que haría es y luego supongo que lo multiplicaría por 3. Pues, ¿no? Ah. Pero acá, ¿qué marcas? Marca menos 6. ¿Por qué marca menos 6? ¿Por qué marca menos 6? Porque acá te dice, cuando esta desciende en 15. Cuando esta desciende en 15. Como desciende en 15, desciende en 6. Recuerda que habíamos dicho, se enfría negativo. Por eso le han puesto menos 6 ahí. Clave entonces, casa. 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 A ver. Chicos, ¿quedó claro eso? Fíjense, por favor. Así nomás.
¿Está bien? De nuevo. Un termómetro de escala arbitraria Q varía en 20 Q cuando hay un aumento de variación de 50 grados Celsius. La variación de temperatura en Q es igual a la variación de temperatura en Celsius. Eso es lo que te estoy diciendo. Que 20 grados Q equivale a 50 grados. A ver, si 20 grados Q, si el aumento en 20 grados Q equivale a un aumento de 50 grados Celsius, un aumento de 10 grados Q, en Celsius, ¿cuánto aumenta? 25. Saco décima, un aumento de 2 grados Q en grados Celsius aumenta en 5. Oye, pero yo quiero 15, lo multiplico por 3. Entre 10 por 3. Ahí está. Un aumento de 15 grados Celsius en grados Q equivale a 6 grados. Hay un descenso de 15 en grados Q, desciende en 6. Se enfría, entonces menos 6. La B entonces, casi. Hace la 12. Chicos, nuevamente les digo, o sea, el problema es que alucinamos cosas que no son del examen de admisión. En serio. Alucinamos cosas que no lo son. ¿Ya? Ayer dicté para un grupo, una clase especial para un grupo que no era rumbo. Óptica. Y los chicos estaban en otra ya. Les han enseñado óptica, pero mal, o sea, tipos armáticos, ¿me entiendes? No pasa nada, pues. Hay que tener cuidado en leer bien el examen de admisión. Y las preguntas de examen de admisión son así. Esta es una pregunta de la pre agraria. O sea, claro, los chicos que están un montón de ciclos en rumbo o en otras academias, dicen, uy, estoy 5 ciclos en rumbo y no ingreso. Me voy a ir a la pre. ¿Y ellos tú crees que están esperando preguntas así? No están esperando preguntas así, están esperando rocas. Y al final no vienen rocas. Y por eso es que no salen bien. Porque están esperando cosas que no son. Acostúmbrate con problemas sencillos porque así viene el examen, no viene más difícil. ¿Sí? 13. Una varilla de 1 metro de longitud. Mira, una varilla de 1 metro de longitud. Escucha, se dilata 8 milímetros. Se dilata, crece. 8 milímetros. 8 milímetros. Cuando su temperatura pasa de 10, a 250 grados Fahrenheit. El coeficiente de dilatación lineal en Fahrenheit de la -1 será de ¿cuánto? Ojo. Tú cuando reemplaces acá, el cambio de longitud es la longitud inicial por alfa y por el cambio de temperatura. Si él está en metros, por eso lo cambié, ¿no? Él está 1 metro y él está en milímetros, por eso lo puse en metros. Ya está en metros, él está en metros. Si él está en Celsius a la -1, él está en Celsius, pero yo lo quiero en Fahrenheit a la -1, él tiene que estar en Fahrenheit. Si él tiene que estar en Fahrenheit,
Cambio a esto en Fahrenheit. ¿Cómo lo cambio? C es a 5, como Fahrenheit menos 32 es a 9. Aplico esto porque solamente voy a cambiar una temperatura. Una. Diez entre 5, 2 por 9, 18 más 32, 50. ¿Cuánto es el cambio de temperatura? 200 grados Fahrenheit. Claro, porque de 50 pasa a 250. Si de 50 pasa a 250, ¿en cuánto se incrementa? En Fahrenheit. En 200. Entonces reemplazas. 8 por 10 a la menos 3 metros. 1 metro. El cambio de temperatura a 200 grados Fahrenheit. 8 entre 2, 4. Por 10 a la menos 5. 4 por 10 a la menos 5 Fahrenheit a la menos 1. ¿Sí? Beso. Por ejemplo, la tendencia a el examen de agraria es a esto. Nada más. El profesor quiere que tú sepas la fórmula y que sepas cómo usarla. Que sepas que si él es en metros, él tiene que ser en metros. Si él es en centímetros, él en centímetros. Si él es en Celsius a la menos 1, él en Celsius. Y si él es en Fahrenheit a la menos 1, él en Fahrenheit. Si desciende, eso es negativo. Se contrae, eso es negativo. Se dilata, eso es positivo. Se calienta, eso es positivo. Nada más. Quiere que tú sepas bien la fórmula y cómo usarla. Más cosas. ¿Eh? 14, por ejemplo. La 14. Uy, uy, uy. Imaginemos si viene eso. Si viene eso, se baja el 80% de la gente que da el examen. Lee. El lado de una placa cuadrada mide 20 y se dilata 0,8%. El lado de una placa cuadrada mide 20 y se dilata 0,8%. Cuando su temperatura se incrementa en 360 Fahrenheit. Uy, uy, uy. Su coeficiente de dilatación lineal, pero en Celsius a la menos 1. Ya, entonces si quiero el alfa en Celsius a la menos 1, él tiene que ser en Celsius. ¿Cómo lo cambio? Lo cambias así. El cambio en Celsius es a 5, como el cambio en Fahrenheit es a 9. O sea, el cambio en Celsius es a 5, como 360 es a 9. El cambio en Celsius es a 200. Ahora la pregunta es muy simple. Ya sé que vamos a usar un incremento porcentual. Incremento porcentual ¿de qué? ¿De longitud o de área? Te leo. ¿De longitud o de área? Incremento porcentual, pero de longitud. Claro, porque me están diciendo la longitud del lado de una placa se dilata en el lado de una placa cuadrada, mide 20 y se dilata 0,8%. De longitud. Alfa por el cambio de temperatura por 100%. En serio, así, te lo confirmo. Si esto viene de examen de admisión, de 10 postulantes, 9 van a ser área. 9 vamos a ser.
Porque así les ha enseñado tipo San Marcos. Placa, área. Bien, así enseñan. 0,8% alfa, 0,8%. Cambio de temperatura 200. ¿Ya? 8 por 10 a la menos 1. 2 por 10 a la cuarta. 4. Ahí está. Clave entonces 4 por 10 a la menos 5. Beso. Beso. 15. Formulita. Volumen que se derrama. Volumen que se derrama. Un recipiente metálico de capacidad 1250 mililitros, porque 1,25 litros, 1,25 litros es 1250 mililitros. Contiene 1200 mililitros de un líquido de coeficiente de dilatación volumétrica 87,5 entre 12 por 10 a la menos 4, a 10. Si el sistema se calienta, el líquido se empieza a derramar a partir de 110. Se empieza a derramar significa que no se derrama, que todavía no se derrama. O sea que el volumen final del líquido es igual al volumen final del recipiente. ¿Entiendes? O sea, hay un incremento de temperatura. Este es el volumen final del líquido menos el volumen final del recipiente. Se empieza a derramar volumen inicial del líquido más el incremento de volumen del líquido menos volumen inicial del recipiente más el incremento de volumen del recipiente. Se empieza a derramar, no se derrama, aún no se derrama. ¿Cuánto es eso? Eso es 0. Volumen inicial del líquido, 1200. 1200. 87,5 sobre 12 es el coeficiente de dilatación volumétrica por 10 a la menos 4 por el cambio de temperatura que es 100, porque va de 10 a 110, 100. Volumen inicial del recipiente, 1250 más 1250 por 3 alfa por 100. ¿Ya? Entonces acá sale 1250 menos 1200 sale 50. 87,5. 87,5. Menos eso. 375 por 10 al cubo alfa. 375 por 10 al cubo alfa es 87,5 menos 50, 37,5. 37,5. 3 alfa sale, se va y te queda 10 a la menos 4. Celsius sale a menos 1. Ya veo. Es una fórmula. No tienes por qué rayarte ahí.
Ahí está. Por favor, termina la separata. ¿Ya? No te olvides. Y ve de nuevo el video. Hemos hecho la mayoría de los ejercicios y los demás se repiten nada más. Nos vemos. Que tengan un buen día.